Bienvenidos a Detrás del Smash, donde analizaremos todas las características de un personaje que se tomaron en cuenta para su inclusión en Super Smash Bros. En esta ocasión, conoceremos todo lo que hay detrás del Pokémon Aura, o el Pokémon que maneja el Aura, algo así. Lucario! Behold the power of Aura. De tipo acero lucha y la evolución del Pokémon Riolu, Lucario es conocido como el Pokémon Aura por tener la habilidad de poder controlar el Aura, un tipo de energía espiritual que contiene la esencia del alma de los seres vivos, lo cual Lucario usa para combatir. Como normalmente sucede en Smash, los Pokémon incluidos no son Pokémon random cualquiera, sino que están basados en Pokémon específicos del anime o de las películas. En este caso, Lucario está basado en su mayoría en el Lucario de Sir Aaron de la película Lucario y el misterio de Mew, por el hecho de que ambos hablan el lenguaje humano a través de telepatía tanto en la película como en Smash, y por otras cosas que veremos más adelante. The aura is with me. La verdad, la gran mayoría de los movimientos de Lucario son solo golpes y patadas con aura, así que hagamos lo que mejor sabemos hacer en esta serie. Vamos a comparar forzosamente estos movimientos con ataques que puede aprender Lucario en Pokémon, los cuales lamentablemente no son muchos. Pero primero, en todos estos ataques donde usa su aura, podríamos decir que está usando palmeo o Force Palm, donde el usuario ataca con una onda de choque. Aunque en Smash se especifica que este ataque lo usa en su especial lateral, ya que aquí vemos una onda o un rayo de aura más notorio, pero de eso hablaremos más adelante. Poniendo de lado el hecho de que Lucario usa el aura para todo, podríamos forzarla diciendo que en sus jabs y en su tilt lateral usa demolición o brick break, lo cual es un ataque en forma de tajada o con los puños. O podríamos forzarla todavía más diciendo que son una forma de puño bala, un ataque muy veloz de tipo acero, aunque acá en Smash no es tan rápido. Su tilt hacia abajo podría ser low kick, una patada baja que puede hacer que el oponente retroceda. En Pokémon, en Smash solo es una patada baja. Podríamos decir que en todos sus ataques Smash podría estar usando Vacuum Wave, un ataque tipo peleador donde el usuario mueve sus puños y ataca con un tipo de onda, la cual en este caso puede ser una onda de aura. Sus taunts puede que sean completamente originales, pero podemos forzarla diciendo que su taunt hacia arriba es el movimiento Bulk Up, donde el Pokémon tensa sus músculos para subir su ataque y defensa, solo que aquí no sube nada de eso. Y en otro de sus taunts hace una pose de karate, pero eso no tiene nada que ver con Pokémon. En su entrada al escenario aparece como si se teletransportara y levita hasta llegar al suelo, donde podría estar usando el movimiento Teleport, pero Lucario no puede aprenderlo, aunque para lo de la levitación podría estar usando el ataque Magnet Rise, un movimiento común entre Pokémon tipo eléctrico y acero, donde el usuario levita usando un campo magnético. Y eso es todo lo que pude forzar. Yo sé que hay más ataques de generaciones más recientes de Pokémon que pude mencionar, pero siempre me baso en las generaciones que existían para cuando el Pokémon fue incluido a Smash. En este caso, solo me basé en los movimientos que existían hasta la cuarta generación. Si algún movimiento cambia en una entrega superior, entonces ahora lo comparo con movimientos y generaciones que existían hasta ese entonces. Pero en este caso, a pesar de que Lucario sí tuvo ligeros cambios, no pude encontrar algo nuevo. Pero bueno, ya que quedó eso claro, hablemos de la mecánica principal de Lucario, el aura. Bueno, el aura aquí en Smash implica que entre más daño reciba Lucario, más daño y knockback causarán sus ataques. Pero no es tan sencillo, ya que detrás de esta mecánica hay una programación matemática muy compleja para el cerebro de un youtuber. Así que mejor se los explico de una manera simplificada. Los ataques tienen programada cierta cantidad de daño que deben de hacer. Luego, a eso se le aplica el aura, que es un multiplicador agregado al daño que deben de hacer estos ataques, y el cual varía según el daño que Lucario tenga. Este multiplicador depende de tres tipos de variables: el daño mínimo, el daño base y el daño máximo. Si el daño de Lucario está dentro del rango del daño mínimo, sus ataques harán menos daño del que deben
deben de hacer. Si su daño está dentro del rango del daño base, sus ataques ahora sí hacen el daño que deberían de hacer. Y si su daño está dentro del rango máximo, los ataques de Lucario harán más daño del que deberían, aunque este multiplicador ya no va a aumentar si se sobrepasa el tope del rango del daño máximo. Y además de eso, todavía existe otro multiplicador que se le agrega a todo esto y depende de qué tantas stocks tenga de ventaja o de desventaja contra sus oponentes. También, para decirlo más simple, si Lucario tiene una o dos stocks de ventaja, el multiplicador hará que sus ataques hagan menos daño. Si tienen la misma cantidad de stocks, el multiplicador hará que el daño sea normal. Y si Lucario tiene una o dos stocks de desventaja, sus ataques serán todavía más poderosos. Y esto todavía varía dependiendo de contra cuántos jugadores estés combatiendo. Y la cereza en el pastel es que todo esto se acumula con Rage, mecánica introducida en Smash 4 que aumenta el knockback de los ataques al superar el 100% de daño y que va incrementando hasta llegar a 150% de daño. Intenta tú hacer esto mismo y luego regresa a comentarme que sí se pudo y que soy un genio. Pero bueno, ya fueron muchos números para alguien que no terminó la prepa. Vayamos ya a la siguiente sección. Los movimientos de Lucario sí están basados directamente en movimientos de Pokémon, como ha sido el caso de todos los Pokémon en Smash. Primero veamos su especial neutral y su movimiento más característico, Esfera Aural o Aura Sphere, un ataque de tipo peleador que consiste en lanzar una bola de aura. Movimiento que nunca falla, bueno, al menos en Pokémon. Y digo que este ataque es muy característico porque pocos Pokémon pueden aprenderlo. Su especial lateral es Palmeo o Force Palm, que, como ya lo mencionamos, es un ataque con ondas de choque, o en este caso, aura, o una onda de choque de aura, movimiento que es de tipo peleador y que puede paralizar al oponente, solamente en Pokémon. Este ataque también es muy característico de Lucario y tampoco pueden aprenderlo muchos Pokémon. Su especial hacia abajo es Double Team o doble equipo, el cual en Smash funciona como contraataque, pero en Pokémon es un movimiento de tipo normal y solo sirve para aumentar tu evasión, o sea, para que los ataques te conecten menos seguido, cambiando por completo su funcionalidad. Pero ya sabemos que Smash muchas veces hace lo que quiere con los ataques de los Pokémon, aunque podríamos decir que este ataque lo puede llegar a combinar con Counter, un ataque de tipo peleador que se hace más fuerte cuando el Pokémon recibe daño, pero pues, si fuera así, lo hubieran especificado. Su especial hacia arriba es Velocidad Extrema o Extreme Speed, movimiento que lanza a Lucario volando a una velocidad muy rápida hacia la dirección que le indiques, y el cual hace poco daño a quien toque al aterrizar, a partir de Smash 4. En Pokémon, este movimiento de tipo normal hace una gran cantidad de daño y normalmente conecta antes que otros ataques sin importar su velocidad general, porque para los que no sepan, el quien ataca primero en Pokémon depende de su estadística de velocidad, y todos los especiales aumentan en tamaño, rango y efecto acorde a la mecánica del aura o del daño que tenga Lucario. Esfera Aural crece en tamaño, el rango de palmeo es mayor y la velocidad que recorre con velocidad extrema es ridícula. Doble equipo, al igual que todos los demás ataques, además del efecto que ya mencionamos, hace más daño. Su final Smash and Brawl es Aura Storm, donde Lucario vuela a la parte superior del escenario y suelta tremendo rayo láser de aura que en la mayoría de las ocasiones liquidará a quien alcance, si lo alcanza, porque este rayo lo puedes controlar pero se mueve muy lento. En Pokémon no existe un ataque tal cual llamado así, pero como me gusta forzarla, podríamos decir que esto es un hiperrayo combinado con el aura de Lucario, de alguna manera. En Smash 4, este Final Smash cambia a Mega Lucario, donde Lucario Mega Evoluciona y sus estadísticas aumentan significativamente. La Mega Evolución fue una mecánica introducida en la sexta generación, que hace que ciertos Pokémon sean más poderosos a través del uso de la Mega Piedra específica de cada Pokémon y del Mega Brazalete del entrenador. En Ultimate, Aura Storm vuelve a hacer su Final Smash, solo que ahora Lucario lo hace en su forma mega evolucionada y finalmente el rayo se mueve más rápido. Como este Final Smash es una combinación de los dos Final Smash anteriores, no hace falta volver a explicarlos. Pero, ¿alguna vez han intentado hacer este Final Smash mientras tienen más de 170 de daño y con 2 stocks de desventaja?
Oh, sí. Lucario tiene la misma apariencia que en Pokémon, obviamente, pero los tonos de sus colores varían entre el anime y los videojuegos, siendo estos últimos más coloridos y los que usa en Smash. La gran mayoría de los trajes alternativos de Lucario son originales, lo cual es decepcionante porque pudieron incluir colores de muchos Pokémon o incluso su variación Shiny, pero no, así que es hora de forzar las cosas. Su traje rojo puede estar basado en los colores de Weavile, Pokémon introducido en la misma generación que Lucario, pero después de Brawl el color azul de este traje pasa a ser un poco más morado. Su traje celeste podría estar basado en Riolu, su pre-evolución. Su traje gris podría estar basado en los colores de Staraptor y de su línea evolutiva, otro Pokémon introducido en la misma generación que Lucario. Si creen que estuve comparando todos los trajes alternativos de Lucario con Pokémon de la cuarta generación solo para forzar una referencia, están en lo correcto. Quería forzar su traje alternativo verde claro con los colores de Bronzong, porque el tono de color que tienen ambos es muy parecido. Ambos son tipo acero y fueron introducidos en la cuarta generación, pero no lo sé. Su traje azul oscuro podría estar inspirado en los colores que tiene en el anime, ya que ahí no sé por qué los tonos de sus colores son más oscuros. O también pueden estar basados en los colores de Mega Lucario, ya que en esta fase los tonos de sus colores, sobre todo el azul, también son más oscuros, solo que casi no se nota. Por más que busqué Pokémon verdes para forzar su traje verde y porque no encontré ninguno, parece que este es completamente original, así como su traje morado, aunque en Ultimate este traje pasa a ser rosa, y aquí puedo forzarla para referenciarlo con los colores de Mew por la película donde Lucario apareció por primera vez, Lucario y el misterio de Mew. El actor que presta su voz a Lucario en Brawl es Bill Rogers, quien es la voz de Brook en la versión estadounidense del anime de Pokémon. Such a lovely flight attendant in all her radiance. Así como de unos otros cuantos muchos Pokémon. Pero él nunca había sido la voz de Lucario anteriormente y volvió a prestarle su voz en el anime hasta el 2014. A partir de Smash 4, Lucario tiene la voz de Sean Schemmel, quien retoma este papel de la película de Lucario y el misterio de Mew, lo que nos puede indicar que el Lucario de la película es el mismo que combate aquí en Smash. Sir Aaron, please, don't worry about me, Master. Aunque a ese Lucario nunca lo vimos mega evolucionar porque para ese entonces esa mecánica no existía, pero no significa que no sea capaz de hacerlo. Perdón, me desvié más de lo que debería. Sean también es la voz de Goku en el doblaje estadounidense del anime de Dragon Ball. Para quienes querían a Goku en Smash, pues aquí está. Let's see how he likes a Kamehameha. You should be proud of yourself. Only Majin Buu has pushed me this far in battle before. Y para los que les gusta ver y escuchar cosas en japonés, el seiyuu de Lucario es Daisuke Namikawa, quien también es la voz de Jun Arukami, el protagonista de Persona 4, en japonés obviamente. Persona Izanagi no Okami. Creo que ya está más que claro que el tema de victoria de Lucario es un fragmento del tema principal de Pokémon. En Ultimate, este tema es ligeramente acortado. Quiero aprovechar el espacio de esta sección, la cual no va a durar mucho, para decir que Pokémon tiene muchos y muy buenos temas de victoria. ¿Por qué no los han usado en Smash? ¿Ven? Y digo que esta sección no va a durar mucho porque al parecer todas las poses de victoria de Lucario son originales de Smash, donde Lucario solamente presume el poder del aura. Aunque en esta última pose de victoria hace una pose de karate, pero es todo.
El símbolo de Lucario es la famosísima Pokébola, la cual se usa para atrapar a los Pokémon. Su apodo en el ring de boxeo es el Maestro del Aura, el cual obviamente hace una referencia a la energía que maneja Lucario. En su guía de Palutena, Viridi se impresiona al ver el gran poder que maneja Lucario, a lo cual Palutena le explica que ese es el aura. Viridi planea reclutarlo para su propio ejército, porque en Kid Icarus, Viridi maneja un ejército que protege a la naturaleza. Pete le dice que hay que concentrarse en la pelea, y Viridi le responde que él se concentre y que ella tiene que atrapar a su nuevo recluta, atrapar como en Pokémon. Finalmente Palutena le explica a Pete que Lucario es más poderoso entre más daño tenga, cosa que ya nos quedó más que claro. El modo clásico de Lucario es demasiado sencillo, simplemente enfrenta a personajes que tienen un contraataque como uno de sus movimientos. Primero nos enfrentamos a Shulk y a Little Mac en Gaur Plain, con Time to Fight de fondo. Esto no hace ninguna referencia a algo de Pokémon, váyanse acostumbrando a eso, porque tampoco la segunda pelea hace una referencia a Pokémon, donde nos enfrentamos a Palutena y a Bayonetta en Umbra Clock Tower con Red and Black de fondo. Aunque podría considerarse que Palutena y Bayonetta son seres opuestos, así que está eso. La siguiente pelea tampoco tiene una referencia a Pokémon, ya que nos enfrentamos a Mart y a Lucina en el Coliseo con Story 5 Meeting de fondo. En la cuarta pelea es cuando finalmente ya vemos una referencia a Pokémon, porque nos enfrentamos a 6 espadachines Mi en Spear Pillar con el tema de batalla de un Pokémon salvaje de Diamante y Perla. Tanto Lucario como el nivel y el tema de fondo vienen de estos juegos. Dejamos de ver referencias a Pokémon en la siguiente pelea, cuando nos enfrentamos a Roy, Ike y Corrin en Castle Siege, con The Devoted de fondo. Luego nos enfrentamos a Greninja en Pokémon Stadium con el tema de campeón de Pokémon X y Y de fondo. Finalmente otra referencia a Pokémon, ya que Greninja y el tema de fondo vienen del mismo juego y todo lo que aparece aquí es finalmente de la misma franquicia de Pokémon. La pelea final es contra Master y Crazy Han porque sí. Bueno, ese fue el detrás del Smash de Lucario. Espero te haya gustado el video y te haya sido entretenido. Gracias por ver el video y muchas gracias a los colaboradores del canal. Gracias a su apoyo me desmotiva menos que el algoritmo de YouTube me esté dejando de compartir. No olvides darme like, suscribirte, compartirme, seguirme en mis redes sociales y nunca olvidar que yo volveré. Oigan, ¿se imaginan a Lucario con la verdadera voz de Goku?